Muy buenas tardes, estudiantes de la Institución Educativa San Pedro de Cumbitara. Les escribe y les habla Paola Guzmán, docente del área de Química en el grado 10. El día de hoy vamos a hacer algunas aclaraciones sobre la guía número 1 que se envió sobre medición y magnitudes físicas, sobre las mediciones que realizamos en el área de Química y que son fundamentales para todo el proceso que vamos a empezar a abordar. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con algunos de los conceptos básicos de medición que ustedes tienen en la guía. Bueno, en primer lugar, unos conceptos que tenemos que tener en claro es lo que es una magnitud o una magnitud física, que es cualquier propiedad de la materia que se pueda medir, es decir, que se puede expresar con un número y con una unidad. Todo aquello que se puede medir y se puede cuantificar a través de números es una magnitud. Unidad es una cantidad de una magnitud que tomamos como referencia para medir esa magnitud. Por ejemplo, una de las magnitudes físicas que se puede medir es la longitud o la distancia. Entonces, la longitud o distancia son cuantificables, o sea, se pueden medir y el resultado es un número o una cantidad de unidades. Por ejemplo, en el caso de la distancia se mide en centímetros, se mide en metros, se mide en kilómetros. Entonces las unidades son esas referencias que tomamos para medir la magnitud. En este caso la distancia tiene como unidades esas, que dependiendo del sistema, si es un sistema inglés, si es un sistema internacional de medidas, van a ser unidades diferentes. ¿Y qué es medir? Medir es comparar una magnitud con una unidad para ver cuántas veces la contiene. El resultado de una medida es siempre un número, y una unidad. En este sentido, chicos, pues hay varias magnitudes, varias propiedades que se pueden medir, que las vamos a medir más adelante, vamos a verlas más adelante, y también cada una de esas magnitudes tiene una unidad. Para asimilar el concepto de medir, vamos a trabajar con una de las propiedades físicas o magnitudes físicas que más utilizamos en nuestra vida diaria, que es la longitud o la distancia. Bueno, recordemos el concepto de medir. ¿Qué es medir? Medir es tomar una unidad de referencia para una magnitud y ver cuántas veces esa unidad se repite dentro de la magnitud. Eso es medir. Bueno, vamos a tomar esa longitud para medir. Por lo general, ¿con qué medimos la distancia? Utilizamos una cinta métrica o elementos como este que está en pantalla, que es una regla, ¿cierto? Que mide en centímetros o en metros. Esa sería, digamos, una manera de medir. Voy a aprovechar también para que hablemos un poquito de los sistemas tradicionales de medida. Si no tuviésemos una regla, y es un sistema que todavía lo utilizamos, vamos a tratar de trabajar con un sistema antropométrico, que era el que utilizaban en la antigüedad. ¿Qué es un sistema antropométrico? Es un sistema de medidas o de unidades que utiliza las partes del cuerpo como unidades de referencia. Por ejemplo, cuando no tenemos un metro cerca y debemos tomar una medida o darnos una medida o una idea de la longitud de algo que necesitamos, tenemos que utilizar todavía un método que se llama el método de las cuartas. ¿Esto qué es una cuarta? Es la medida entre el pulgar y el meñique que hay. Si yo mido la distancia entre A y B a través de cuartas, voy a mirar que aproximadamente tiene 2 cuartas. Recuerden que el resultado de medir nos decía es un valor numérico acompañado de la unidad. En este caso, 2 cuartas. ¿Cuál era el problema de estos sistemas tradicionales? Que no todos tenemos la misma medida en nuestras manos. Hay manos
son más pequeñas, más grandes. Obviamente, si usted iba a comprar tela en un almacén, no iba a mandar a comprar a su niño chiquito para que le dé comprando 2 cuartas de tela, porque obviamente iba a ser una medida muy pequeña. Escogía el más grande de la casa, que tuviera las manos más grandes, para que vaya y compre las 2 cuartas de tela. Bueno, existen también otros sistemas o unidades de medida tradicional, como los pies. ¿Listo? Los pies o pasos. Eso también es otra medida antropométrica, utiliza la medida del pie para medir cuántos pasos o cuántos pies hay de un punto a otro. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar esta medida? Pues también es una medida subjetiva. Porque si una persona como yo, que calza 35, va a medir la distancia en pasos, pues va a ser una distancia, va a tomar más pasos llegar de un punto a otro. Pero llega otro de mis chicos, de mis estudiantes hombres, que calzan 40, 41, y van a medir la distancia entre A y B en pasos. Obviamente la distancia va a ser mucho menor en número de pasos. ¿Listo? Entonces, con estas referencias que se crearon sistemas de medidas y de unidades que sean estandarizados para que las medidas sean exactas. Bueno, otros sistemas de medidas tradicionales también utilizados en la antigüedad. Una es la milla románica. La milla románica era una milla que se medía en Roma y esta equivalía a 1000 pasos. Otra medida también, que son ya medidas como más tradicionales de nuestro país. Tenemos el atado, la carga, ¿cierto? ¿Qué es el atado? Ustedes han comprado un atado de cebolla en el mercado, es un puñadito de algo. La carga, que antiguamente era la carga que podían cargar un animal de carga, equivalía más o menos a 2 bultos, aproximadamente 10 arrobas, si no estoy mal. Entonces, son medidas obviamente subjetivas. Tenía en los mercados, en las galerías, hay otra unidad que de pronto no la manejamos mucho aquí, pero que sí se maneja en el norte, en el Quindío y en estas partes. La pucha era una cajita aproximadamente de unos 15 centímetros de longitud y de profundidad unos 5 centímetros, que contenía aproximadamente 3 libras, ¿sí? Pero también era una medida, la pucha, de poder medir cantidades, ¿sí? Todavía seguimos utilizando, por ejemplo, en la parte de la cocina, muchas medidas tradicionales. Por ejemplo, lo que es la pizca, no sabemos qué es una pizca, un sorbo. También utilizamos, por ejemplo, la medida de la punta de la cuchara, la punta del cuchillo. Obviamente depende de la cuchara y del cuchillo que estemos utilizando. Si utilizamos, por ejemplo, la medida de una taza, no sabemos, podemos tener una taza pequeña, pero también podemos tener una taza grande. Entonces, pues, es muy subjetivo a la hora de manejar recetas, ¿sí? Pero esos son sistemas, pues, tradicionales. Ahora nos regimos por un sistema que es estandarizado. Por lo general trabajamos todavía 2 sistemas. En algunos sitios se utiliza el sistema inglés, aquí y en general se utiliza el sistema internacional de medidas. De hecho, algunas medidas del sistema inglés son derivadas de esas medidas tradicionales. Por ejemplo, la longitud, en la unidad en el sistema internacional es el metro, en el sistema inglés es la pulgada, pero también se utilizan los pies. La masa
nuestro sistema internacional la mide en kilogramos, mientras que el sistema inglés es en libras, y es una libra diferente a la libra que nosotros manejamos. La libra que manejamos aquí en Colombia pues es la mitad de un kilogramo, que son 500 gramos, sin embargo allá es un poco más de 400 gramos. El tiempo, que se mide en los dos sistemas en segundos. Corriente eléctrica, en ambos casos en amperios. Temperatura, aquí la trabajamos en el sistema internacional en grados Kelvin. Sistema inglés la trabaja en grados Fahrenheit. Sin embargo, en nuestro contexto nosotros manejamos lo que son los grados centígrados o grados Celsius. La segunda parte de la guía nos habla sobre el cambio de unidades o la conversión de unidades, o sea, cómo trabajar los valores en los cuales yo puedo, o las unidades en las cuales yo puedo encontrar las diferentes magnitudes y hacer conversiones entre los diferentes tipos de unidades en los que se encuentra cada una de ellas. Bueno, si nosotros observamos magnitudes como la longitud, sabemos que se expresa en el sistema internacional en metros, pero que también se puede trabajar en centímetros, en kilómetros, en decámetros, bueno, en diferentes unidades. Entonces, para hacer conversiones entre esas unidades, nosotros utilizamos una herramienta que se llama factor de conversión. Así para cada una de las magnitudes que conocemos y que trabajamos en química. Bueno, la herramienta que vamos a trabajar se llama factor de conversión. Es una fracción que tiene en su numerador y en su denominador la misma cantidad, pero que se expresa en distintas unidades. Quiere decir que para nosotros trabajar esos factores de conversión debemos manejar una serie de equivalencias que me van a expresar el mismo valor en diferentes unidades. Bueno, la actividad 2, que es en la que debemos aplicar ese factor de conversión, nos dice: teniendo en cuenta las equivalencias de la tabla, realizar las siguientes conversiones. Entonces, ya partimos de unas equivalencias. Por ejemplo, para el volumen, tenemos que un litro equivale a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos. En cuanto a la masa, un kilogramo equivale a 1000 gramos, bueno, y así en las otras magnitudes que nos expresa ahí. Entonces, para saber manejar un factor de conversión, vamos a hacer o a desarrollar el primer ejercicio que nos dice convertir, según la información de la tabla, 2500 centímetros cúbicos a litros. Esto teniendo en cuenta la información de la tabla. Ese valor de 2500 centímetros cúbicos equivale al volumen. Y en la tabla nos dice que un litro equivale a 1000 mililitros y a 1000 centímetros cúbicos. Listo. Con esta equivalencia, que es la información conocida, yo voy a construir primero el factor de conversión. ¿Cómo hago el factor de conversión? Voy a mirar las unidades que me da el problema. Estoy trabajando centímetros cúbicos y estoy trabajando litros. Entonces, de esa equivalencia que me dieron en esa tabla, entonces yo voy a trabajar con litros y con centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué era el factor de conversión? Una fracción, o sea, un número fraccionario que me expresa la misma cantidad en dos unidades diferentes. Entonces, yo tengo el factor de conversión de la siguiente manera. Trabajo con un litro. Entonces, un litro que equivale a 1000 centímetros cúbicos. O lo puedo tener al contrario, 1000 centímetros cúbicos que equivalen a un litro. ¿Listo? Entonces, con esta información nosotros tenemos
estos factores de conversión, ¿listo? Entre estas unidades. Es una fracción que me expresa la misma cantidad en dos unidades diferentes, en este caso litros y centímetros cúbicos. Ahora sí, ¿cómo hago el cambio? Para utilizar el factor de conversión, yo debo multiplicar el valor que me piden convertir por su factor de conversión. ¿Listo? O sea, por uno de estos dos. ¿Cómo escojo el factor de conversión que yo voy a utilizar de estas dos relaciones entre las unidades que están en el problema? Entonces, yo ese valor de 2500 centímetros cúbicos lo voy a multiplicar por su factor de conversión. ¿Cómo sé cuál de los dos escoger? Siempre la unidad que sea igual a la del valor que voy a convertir debe quedar en la parte inferior para poder cancelar las unidades y que me dé el valor en la unidad que me están pidiendo. En este caso, entonces el factor de conversión será 1 litro equivalente a 1000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, con este factor de conversión yo puedo cancelar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, ya que el uno está en el numerador y el otro en el denominador, los puedo cancelar y la respuesta me va a dar en litros. ¿Listo? Entonces, 2500 por 1, 2500 dividido entre 1000, yo hago esta operación y el resultado es 2.5, pero en este caso ya me da en las unidades en las cuales yo deseaba convertir. 2.5 litros. ¿Listo? El procedimiento es relativamente sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando también esta parte de volumen. Vamos a convertir otros valores. Bueno, ahora voy a realizar otra conversión utilizando el factor de conversión. Entonces, me piden convertir 25.8 metros a centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona o cómo aplico yo o hago la conversión? Es multiplicar ese 25.8 metros por su factor de conversión. ¿Listo? El factor de conversión que involucre la unidad de metros y la unidad de centímetros. ¿Qué conozco yo? Que un metro contiene o equivale a 100 centímetros. Entonces, ¿cómo hago la conversión? ¿Listo? O cómo elaboro el factor de conversión por el cual yo voy a multiplicar el valor que deseo convertir. Entonces, yo voy a colocar las unidades correspondientes o que nos da el problema en la parte inferior. En este caso, un metro, que equivale a ¿cuántos centímetros? A 100 centímetros. ¿Listo? Entonces, multiplicando por ese factor de conversión, yo voy a poder realizar ese procedimiento. Metros con metros se cancelan, la respuesta me queda en centímetros. Yo hago esa multiplicación y esto me da 2580 centímetros. La respuesta ya me da en centímetros. Digamos, la metodología o el procedimiento de factor de conversión es muy sencillo. Simplemente es multiplicar el valor que vamos a convertir por su factor de conversión, teniendo en cuenta que ya contamos con esa información que nos la da el sistema de unidades o en los mismos problemas nos da, ubicando siempre la unidad correspondiente al valor que nos piden convertir en la parte inferior para poder cancelar las unidades y que el nuevo valor que nos da
nos den las unidades que nos piden. En esta guía de nivelación e introducción al estudio de la química también tenemos lo que son las escalas de temperatura. Recordemos que la temperatura es una forma objetiva de expresar un estado térmico, es decir, qué tan frío, qué tan tibio o caliente se encuentra un cuerpo o una sustancia. La temperatura de un cuerpo depende del grado de movimiento de las moléculas que lo componen. Entre menor sea la temperatura a la cual esté sometido un cuerpo, menor va a ser la energía cinética que existe entre las partículas que lo componen. Entre más aumenta la temperatura, hay mayor energía cinética entre las partículas que están formando esa sustancia. ¿Con qué medimos la temperatura? La temperatura se mide a través de termómetros. Cuando solo nos guiamos por el tacto, cuando sentimos o tratamos de medir la temperatura, nos está entregando una idea cualitativa. Es decir, yo toco esta superficie y me dice, está fría. Toco la estufa, está muy caliente. Toco una taza con un líquido que ya ha tenido enfriamiento y está tibio. Pero es una idea, como les digo, cualitativa. No nos está expresando una propiedad que se puede cuantificar en números. Entonces, para que la temperatura se pueda considerar una magnitud física, es necesario tener una idea cuantitativa de ella, es decir, es necesario medirla. ¿Con qué medimos la temperatura? Pues la medimos a través de o con un termómetro, con un instrumento de medición llamado termómetro, que tiene en su interior un metal líquido que es el mercurio, que se expande o se contrae dependiendo de la temperatura. Estos termómetros están calibrados dependiendo de la escala térmica que utilicemos, que son aquellas que nos permiten cuantificar los estados térmicos. Existen 4 escalas, o conocemos 4 escalas de temperatura. La escala Celsius, que es la misma escala centígrada, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, y hay también otra escala que es la escala Rankine, que es utilizada más como a nivel industrial o de ingeniería, que esa poco la utilizamos, pero que también la vamos a ver a continuación. En el esquema que están viendo en pantalla se observan las 4 escalas y estas tienen como referencia el cero absoluto, el punto de fusión y de ebullición del agua. Con base en estos valores se han realizado una serie de fórmulas para poder realizar la conversión entre una y otra escala termométrica. Aquí cada una de las fórmulas nos permite convertir entre una y otra escala de grados centígrados a Kelvin, de grados Kelvin a centígrados, Fahrenheit a centígrados, centígrados a Fahrenheit, Rankine a Kelvin, Kelvin a Rankine. Ahora vamos a aplicar en el segundo ejercicio de la segunda actividad esas escalas termométricas, esas fórmulas que me permiten convertir entre una y otra escala. Entonces vamos a hacer unos 2 ejemplos para que podamos mirar cómo se manejan esas fórmulas. Voy a realizar entonces el primer ejercicio que me dice, bueno, teniendo en cuenta las escalas de temperatura y sus fórmulas de conversión, exprese las siguientes temperaturas en las unidades correspondientes. El punto A nos dice convertir 25 grados centígrados a grados Kelvin. Entonces voy a las fórmulas y miro cuál de todas me sirve para convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces observo que la primera fórmula me dice que grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273. Ahora solo queda hacer el reemplazo en la fórmula. Entonces, grados Kelvin será igual a grados centígrados, en este caso 25, más 273. Realizo la operación y el resultado es 298 grados Kelvin. El procedimiento es súper sencillo, simplemente es mirar qué me pide el problema, escoger cuál de las fórmulas me sirve y reemplazar los valores. Ahora voy a hacer
el punto D como otro ejemplo y voy a pasar 50 grados centígrados a grados Fahrenheit. De igual manera reviso las fórmulas para poder convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Me dice que grados Fahrenheit igual a 9/5 de grados centígrados más 32. Y entonces, ya teniendo la fórmula, voy a reemplazar grados Fahrenheit igual a 9/5 de grados centígrados, que en este caso son 50, más 32. ¿Listo? Recomendación: siempre resolver primero lo que está en el interior del paréntesis. Entonces será igual a 9/5 por 82. Realizo la operación y esto me da como resultado 147.6, en este caso ya serían grados Fahrenheit. Como pueden observar, el procedimiento es bastante sencillo. Simplemente es escoger cuál de las fórmulas me sirve para hacer la conversión. Esto sería todo, chicos. Quedo atenta a sus dudas e inquietudes. Ya saben que pueden escribirme al WhatsApp personal o por el grupo de trabajo de química. Muchas gracias.